Descubrí la traición un martes cualquiera. Revisando el extracto bancario en la cocina de nuestro apartamento en Malasaña. Un cargo de 8.500 euros a nombre de un proveedor de bodas en Sevilla. Silvia había usado mi tarjeta suplementaria. La que le di por si acaso. Para pagar el banquete de su enlace con Javier. No grité. No llamé. Me quedé mirando la pantalla del móvil hasta que las cifras se volvieron borrosas. Pensé en los últimos meses, sus salidas con las chicas. Los fines de semana que pasaba en casa de sus padres. Las noches en que llegaba oliendo a colonia masculina que no era la mía. Todo encajaba con una precisión quirúrgica que me heló la sangre. Y luego vi el nombre del fotógrafo en la factura adjunta, Alejandro Ruiz. Mi Alejandro. El que compartió conmigo la beca en la Complutense. El que estuvo a mi lado cuando mi padre murió. El que me presentó a Silvia hace 5 años diciendo: esta chica te va a cambiar la vida. Tío. El mismo que ahora firmaba el reportaje de su boda. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No con estruendo, sino con un chasquido seco. Como una rama congelada. No era solo dolor. Era la certeza absoluta de que había sido borrado de sus vidas sin que siquiera se molestaran en decírmelo a la cara. Yo pagaba la fiesta donde celebrarían su futuro mientras yo seguía enviándole mensajes de buenos días que ella leía y no contestaba. Me levanté. Fui al baño y vomité. Después me miré al espejo, 34 años. Ojeras profundas. La barba de 3 días que ella solía acariciar. Me pregunté cuánto tiempo llevaba siendo un idiota útil. Meses. Años. Tal vez. Silvia siempre había sido práctica, yo ganaba bien en la consultora. Tenía un buen límite de crédito. Padres con piso en Chamberí. Javier era guapo. Sí. Pero no tenía un euro. Necesitaban mi dinero para la boda perfecta que subirían a Instagram. Durante días no hice nada. Seguía yendo al trabajo. Contestaba sus mensajes escuetos: ¿todo bien? ¿Cariño? Mucho lío. Incluso le transferí dinero cuando me pidió para un regalo de cumpleaños de mi madre. Cada vez que pulsaba enviar sentía una náusea nueva. Pero también una calma extraña. Como si estuviera observando mi propia humillación desde fuera. Alejandro me llamó una vez. Oye. Marcos. ¿Podemos tomar una caña? Tengo que contarte algo importante. Colgué. Bloqueé su número. No quería oír excusas. Quería entender cómo 2 personas que supuestamente me querían habían calculado fríamente que yo merecía esto. Empecé a investigar con método. Accedí a su cuenta de Instagram privada, la contraseña seguía siendo la fecha de nuestro aniversario. Ironía pura. Allí estaban las fotos de la prueba del vestido. Las risas con las damas de honor. Javier probándose trajes. Y Alejandro. Siempre con la cámara al hombro. Sonriendo como si nada. Vi una story donde Silvia decía. Riendo, el día más feliz de mi vida se acerca y todo está saliendo perfecto. Perfecto. Pagado con mi dinero. Con mi silencio. Decidí que no iba a montar un escándalo. Eso sería demasiado fácil para ellos. Quería que sintieran lo que yo sentía. La lenta consciencia de que alguien cercano te ha estado manipulando durante meses sin que te dieras cuenta. Quería que pagaran. Pero usando las mismas reglas que ellos habían usado conmigo: discreción. Paciencia. Utilización del sistema. Primero recuperé el dinero. Presenté una denuncia por uso fraudulento de tarjeta en la comisaría de centro. No mencioné nombres. Solo dije que había perdido la tarjeta suplementaria y aparecieron cargos no autorizados. El banco bloqueó la operación y devolvió el importe en 10 días. Silvia recibiría una carta explicando que el proveedor no había cobrado.
Pequeño problema logístico antes de su gran día. Pero eso era solo el principio. Silvia me llamó histérica 3 días después del bloqueo del pago. Marcos. ¿Has visto algo raro en la tarjeta? El catering dice que no han cobrado y estamos a un mes de la boda. Su voz temblaba. Pero no de culpa, sino de pánico logístico. Le dije que miraría el extracto. Que seguramente era un error del banco. Que no se preocupara. Cada palabra me sabía a veneno. Pero la pronuncié con calma. Ella suspiró aliviada, gracias. Amor. Eres el mejor. Colgué y sentí como la rabia se solidificaba en algo más frío. Ya no era dolor puro. Era cálculo. Empecé a observar sus vidas con detalle obsesivo. Creé una cuenta falsa en Instagram para seguir sus historias privadas. Vi cómo el estrés crecía, proveedores que exigían pagos adelantados. Javier discutiendo con sus padres porque no podían aportar más. Silvia publicaba frases de todo va a salir bien, que sonaban cada vez más forzadas. Alejandro subió una foto del lugar de la boda, una finca preciosa en las afueras de Sevilla. Con olivos y piscina infinita. En la caption, pronto capturaré el amor más bonito que he visto nunca. Me dieron ganas de vomitar otra vez. Decidí que Alejandro sería el siguiente. No por ser el amante, eso era secundario. Sino por ser el traidor que más dolía. Habíamos compartido todo, proyectos. Borracheras. Confidencias. Él sabía cuánto amaba a Silvia. Y aún así. Contacté con una excompañera de la facultad que ahora trabajaba en una agencia de fotografía importante en Barcelona. Le envié el portfolio de Alejandro, el que yo mismo le había ayudado a montar años atrás, con un correo anónimo señalando irregularidades en algunas imágenes, retoques excesivos. Metadatos manipulados. Uso de presets sin licencia. Nada grave. Pero suficiente para sembrar duda en un sector donde la reputación lo es todo. 2 semanas después. Alejandro me escribió desde otro número, Marcos. Sé que estás enfadado. Déjame explicarte. Por favor. Le respondí con frialdad, no hay nada que explicar. Disfruta de la boda. Él insistió, Silvia está destrozada. Dice que no entiende por qué has cancelado la tarjeta. ¿Mentía? Silvia sabía perfectamente por qué. Solo quería que yo volviera a pagar. Empecé a dudar por primera vez. ¿Valía la pena convertirse en esto? ¿En alguien que manipula desde las sombras? Me miré al espejo y no reconocí del todo al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos más duros. Dormía menos. Bebía más. Pero luego recordaba la factura. Recordaba que nadie me había pedido perdón. Recordaba que seguían adelante con su vida perfecta mientras yo pagaba las consecuencias emocionales y económicas. Y la duda se disipaba. El siguiente paso fue más personal. Sabía que Javier tenía un préstamo pendiente con el banco por el coche nuevo que se había comprado, para la luna de miel. Accedí a información pública y encontré el concesionario. Una llamada anónima sugiriendo revisar la solvencia del cliente fue suficiente para que le pidieran pagos adicionales inmediatos. Silvia empezó a publicar historias más oscuras, cuando parece que todo se desmorona, con música melancólica. Sus amigas comentaban ánimos. Nadie mencionaba mi nombre. Yo seguía contestando sus mensajes como si nada. ¿Cómo va la organización? ¿Cariño? Ella, complicado. Pero lo conseguiremos. Yo, seguro que sí. Cada vez que mentía con naturalidad sentía una pequeña muerte interna. Me estaba convirtiendo en ellos. O peor. La boda se acercaba y los problemas se acumulaban. El catering exigía pago completo por adelantado después del error bancario. La finca pedía una señal mayor. Javier tuvo que vender acciones que apenas tenía.
Silvia me llamó llorando una noche. Marcos. No sé qué hacer. Todo se está yendo al garete. Por primera vez sonaba vulnerable de verdad. Parte de mí quiso consolarla. La otra parte, la que ya dominaba, sintió satisfacción. Le dije que podía ayudar. Que transferiría dinero desde mi cuenta personal. Ella sollozó de alivio, te quiero tanto. Transferí exactamente lo necesario para cubrir el mínimo exigible. Pero lo hice desde una cuenta nueva. Con instrucciones de pago que incluían una nota visible para el proveedor, pago parcial por cargo disputado previamente. El proveedor llamó a Silvia para confirmar. Ella tuvo que explicar que su novio actual había usado la tarjeta del ex sin permiso. Palabras duras. Discusión fuerte. Javier furioso. Alejandro perdió un contrato importante en Barcelona. La agencia prefirió ser cautelosa. Empezó a publicar historias de momentos difíciles en la carrera, con fotos en blanco y negro. Ironía. Yo seguía yendo a terapia, en secreto, porque las noches eran cada vez peores. Pesadillas donde ellos se reían de mí en la boda. Despertares sudando frío. Me recetaron pastillas para dormir. Las tomaba y pensaba, ¿hasta dónde voy a llegar? Decidí dar el siguiente golpe más cerca. Sabía que Silvia había pedido prestado dinero a sus padres para cubrir huecos. Sus padres me apreciaban. O me apreciaban. Les envié un correo amable desde mi dirección real, queridos suegros. Solo quería avisarles que he presentado denuncia por uso no autorizado de mi tarjeta. No quiero problemas. Pero el banco me obliga. Un abrazo. Respuesta inmediata de su madre, llamada perdida. Mensaje de voz tembloroso. Silvia tuvo que explicar todo a su familia. Vergüenza pública dentro del círculo íntimo. La boda seguía en pie. Pero reducida. Menos invitados. Menú más sencillo. Finca más barata. Yo empecé a sentir el peso real. Amigos comunes me preguntaban por qué había roto con Silvia. Yo decía diferencias irreconciliables. Ellos asentían. Incómodos. Nadie sabía la verdad completa. Alejandro intentó verse conmigo en persona. Quedamos en una cafetería de Chueca. Llegó nervioso. Con la cámara colgada como escudo. Marcos. Lo siento. Empezó sin planearlo. Silvia estaba confusa. Tú viajabas mucho. Excusas clásicas. Le miré fijamente. ¿Y por qué aceptaste fotografiar la boda pagada con mi dinero? Se quedó mudo. Le dije, disfruta del reportaje. Alex. Va a ser histórico. Se fue pálido. Esa noche no dormí. Me pregunté si estaba destruyendo 3 vidas por orgullo. O por justicia. La línea era cada vez más borrosa. El día de la boda llegó. Yo estaba en Madrid. Siguiendo las historias en tiempo real desde cuentas falsas. Silvia radiante. Pero con ojeras disimuladas. Javier tenso. Menos invitados de los previstos. La finca bonita. Pero no la de ensueño original. Alejandro publicaba avances, capturando amor auténtico. Ironía máxima. Durante la ceremonia. Envié un correo masivo a los invitados que había identificado por etiquetas, capturas de pantalla del cargo original en mi tarjeta. Con nombres visibles. Asunto, felicidades por la boda. Solo un detalle administrativo. Caos. Algunos invitados preguntaron. Padres de Silvia mortificados. Discusión en el cóctel. La fiesta continuó. Pero apagada. Fotos forzadas. Silvia me llamó al día siguiente. Destrozada. ¿Por qué? ¿Marcos?
¿Por qué el día de mi boda? Le respondí con calma, porque usaste mi dinero para pagarla. Y nadie me pidió perdón. Colgó llorando. Alejandro perdió 2 contratos más. Rumores de problemas éticos. Su web empezó a tener reseñas negativas anónimas veraces. Javier tuvo que devolver el coche. Discusiones fuertes con Silvia. Yo empecé a recibir mensajes de amigos comunes: estás yendo demasiado lejos. Esto no es propio de ti. Tenían razón. No era propio de mí. El Marcos de antes habría perdonado. O habría gritado y acabado. Este nuevo Marcos calculaba consecuencias con precisión quirúrgica. Empecé a sentir vacío. La venganza no llenaba el hueco. Solo lo hacía más grande. Una noche, borracho, casi llamé a Silvia para parar todo. Para decir que la seguía queriendo. No lo hice. En vez de eso, preparé el golpe final. Filtré las fotos reales de la boda, las que Alejandro había subido a su Drive compartido conmigo años atrás por error de configuración, a un grupo de WhatsApp de fotógrafos profesionales. Con nota: reportaje pagado con tarjeta robada. ¿Ética profesional? Alejandro perdió su agencia principal. Tuvo que cerrar el estudio. Silvia y Javier se mudaron a un piso más pequeño. Discusiones constantes por dinero. Yo ascendí en el trabajo. Más viajes. Menos emociones. Amigos dejaron de hablarme. Familia preocupada. Terapeuta me dijo: estás castigándote a ti mismo más que a ellos. Tal vez. Pero no paré. Último paso: envié a la empresa de Javier documentación anónima sobre irregularidades fiscales, en su anterior trabajo. Despido inmediato. Silvia sola. Alejandro en paro. Javier buscando empleo. Yo vacío. Un año después. Silvia me escribió: has ganado. Estamos destrozados. ¿Contento? No respondí. Alejandro se mudó a otra ciudad. Javier volvió con sus padres. Yo sigo en el mismo apartamento. Mismo trabajo. Mismas noches vacías. A veces me pregunto si el silencio inicial habría sido mejor. Otras veces pienso que ellos se lo buscaron. La mayoría de las veces no pienso nada. ¿Valió la pena?